Bienvenidas y bienvenidos a ULPAM TV. En este programa compartimos la vigilia por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia realizada por la ULPAM en General Pico, con el compromiso de defender el Estado de Derecho, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y formar ciudadanos democráticos. La universidad promovió un espacio de encuentro para reflexionar sobre los hechos ocurridos en torno y previo al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, con el objetivo de transmitir memoria a las nuevas generaciones. Acompáñanos en este recorrido por ULPAM TV. La Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria y el Programa Académico Institucional de Derechos Humanos llevaron adelante la vigilia por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, con la convicción que la construcción de la memoria es un proceso colectivo. Participaron de la actividad diversas instituciones que recuperan desde una perspectiva crítica la historia reciente. El motivo más importante de la vigilia es reflexionar una vez más sobre lo ocurrido durante el terrorismo de Estado, los tiempos que corren, donde se renuevan algunos discursos negacionistas e incluso reivindicatorios de la violencia que sufrió nuestro país, nos obligan aún más como institución universitaria a generar espacios donde reflexionar, donde recuperar la memoria, donde trabajar también para las nuevas generaciones en relación a algunas estrategias que impliquen garantías de no repetición de las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos que hemos sufrido. Para mí ha sido una experiencia muy importante porque es la primera vez como Secretaria de Cultura y Extensión de la universidad que participo de este espacio que ya en General Pico empieza a ser una tradición, digamos, aunque reciente, pero con mucho impacto, y la posibilidad de compartir con distintos actores de la vida institucional, de la vida sindical, las agrupaciones estudiantiles y otras organizaciones, este espacio común, este espacio de encuentro sobre un tema que nos resulta tan relevante. Me resultó muy emocionante y muy conmovedor encontrar con imágenes de mi padre que nunca había visto, que son imágenes que fue la primera vez que vi, y por otro lado una reflexión que tiene que ver más con nuestra institución y que explica un poco el hecho de que el Instituto de Estudios Regionales haya sido, digamos, un blanco especialmente atacado por la dictadura, que tiene que ver con el rol que ha tenido nuestra universidad en la construcción de conocimiento junto con la comunidad, en la concepción de la construcción de un conocimiento y un sentido regional que a la vez denunciaba, digamos, y explicaba los procesos de apropiación de la tierra que sucedieron en lo que hoy es la provincia de La Pampa, los procesos de extractivismo brutales que ha sufrido nuestra provincia, y también la apropiación de los ríos como temas que eran centrales y siguen siendo centrales en la investigación en nuestra universidad, y que de alguna manera dan cuenta de que los procesos autoritarios, digamos, atacan a las configuraciones identitarias, construir otras identidades que responden a intereses que están fuera de los intereses nacionales y provinciales. La agrupación Hijos La Pampa organizó un espacio de reflexión denominado Taller por la Identidad, que reúne la experiencia del recorrido realizado por la agrupación en el mes de marzo
y el intercambio que se genera con estudiantes de las escuelas. En el marco de la vigilia propusimos hacer un taller para docentes, para público en general, que tiene que ver sobre la identidad. ¿Sí? Es un taller que se basa un poquito en las charlas que tenemos durante estas jornadas, durante todo este mes, que nos convocan en las escuelas, y yo trabajo y me parece que es una idea que nos interpela a todos como sociedad, a grandes y a chicos, que tiene que ver la identidad. Todos tenemos nuestra identidad construida desde distintos lugares, y la construcción de la identidad individual repercute en la identidad colectiva, ¿no? Cómo nos identificamos como país, como nación, como sociedad de este país. Y nos pareció una propuesta interesante para cambiar el lugar del testimonio por ahí y hacer más partícipes a la sociedad toda de esto, ¿no? De la construcción de nuestra identidad. Vamos tanto a escuelas primarias como secundarias, a primer ciclo, a los chicos de primero, segundo, tercer grado, segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto grado, en la secundaria también. Y la verdad, si bien vamos adaptando y por ahí hay alguna información que es muy fuerte para que algunos niños puedan procesar, usamos diferentes herramientas para comunicarnos y trabajamos desde la identidad lo que pasó durante la dictadura del 76. Así que bueno, con los niños empezamos con un cuento para niños, que es un cuento que escribió mi papá. Y bueno, y ahí a partir del cuento, que ellos se enganchan y les gusta, empezamos a trabajar sobre qué pasó con el autor de ese cuento, por qué ideas transmitía ese cuento y esas cosas. La verdad que son experiencias muy hermosas y es importante destacar la intervención de las docentes y los docentes en estas actividades. La verdad que el trabajo que hacen es impresionante, es muy, muy bueno. Aporta muchísimo y además que en estos tiempos donde uno por ahí está desanimado a veces y a veces piensa que tiene ganas de bajar los brazos porque es así, porque a veces nos ataca el desánimo, decir, bueno, tiene sentido lo que estamos haciendo, y cuando te encontrás con otros y otras en estos entornos, con esta energía, es tan contagioso y te da tanta esperanza que la verdad que es súper importante y necesario, ¿sí? Te da mucha esperanza. Para los chicos y las chicas es algo muy lejano, muy lejano, muy lejano. Entonces hay que seguir laburándolo. Y se comprometen, y se comprometen. Y toman conciencia y la verdad que me da muchísima esperanza. Las devoluciones de los chicos y las chicas hasta me escriben cartitas, me hacen regalos. La devolución es tan hermosa, es tan lindo. Ahí está la esperanza de las nuevas generaciones. El Colegio Secundario Profesor Fernando Araoz presentó en la vigilia la fotonovela A Trasluz, La Noche de los Lápices, editada por 7 Sellos, Editorial Cooperativa. El libro fue realizado por los estudiantes de quinto año de la institución, que a propuesta de la docente Adriana González trabajaron sobre lecturas de texto de literatura argentina que motivaron la realización de la fotonovela. Venimos a presentar el libro que es una fotonovela, A Trasluz, La Noche de los Lápices. La propuesta surge en el marco de mi espacio curricular en lengua y literatura con quinto año en este colegio, en el Fernando Araoz, justamente el año pasado, ahora hace un año, en el marco de las actividades de los textos que trabajamos referidos a la dictadura para el 24 de marzo, y durante todo el mes de la memoria trabajamos varios textos alusivos, y a partir de la lectura, de la interpretación de esos textos, nació la inquietud de realizar un texto creativo propio, y así surgió la fotonovela. Claro, nos fuimos, organizando en base a grupos. Unos tomaban la fotografía, otros de edición,
otros grupos elegíamos los lugares, la vestimenta, eso es entre todos, y también los camarógrafos que tenían a su disposición los dispositivos móviles, los teléfonos. Rodrigo Bongiovanni. La función de él fue capacitarnos a raíz de las fotografías y enseñarnos algunos planos o algunas fotografías que están medias complicadas. Creo que en la primera página había una que era un filtro media rara, que era de un fantasma, y él nos ayudó. Acá se puede ver. Y nosotros no teníamos ni idea, y eso que nosotros vivimos con el teléfono y sacando fotos encima. Sí, nos ayudó mucho, y también con el tema de la edición, no solamente con las fotografías en sí, porque habían lugares o distintos, lugares más que nada, vestimentas o efectos también, con el tema de que se tenía que realizar con edición más que nada, porque nosotros mismos no disponíamos de esos conocimientos para poder realizar las fotografías ni las ediciones de la misma. Es una tipología textual que está como caída en desuso, pero que nos ofrece muchas estrategias. Los estudiantes, las estudiantes de hoy son muy hábiles con la tecnología, y la fotonovela está hecha completamente por ellos, con celulares, con cámaras, pero generalmente con los celulares que ellos tienen a disposición, digamos, los celulares que usan cotidianamente. Más que nada, nosotros mismos nos presentábamos y decíamos, bueno, yo voy a hacer, ¿cómo es? Algunos de los actores, de los chicos, de los estudiantes, y Pablo Díaz, ponele, a alguno de los chicos que hoy ya lamentablemente no está con nosotros en nuestro curso, él se mudó, así que bueno, íbamos y decidíamos quién iba a ser el que actuaba, el que sacaba las fotos, el que iba a ser la persona que iba a aparecer como el personaje de los chicos, y fue más que nada de manera conjunta. Se seleccionó a partir de un cómic que hicieron las otras cooperativas, NACOP, Sin Fronteras, Paulo Freire, y fue una inspiración en base a ese cómic, más que nada. Es un tema complejo, pero para los docentes que ya tenemos trayectoria, digamos, y que venimos trabajando hace muchos años, y por qué no décadas, en la docencia, y venimos trabajando justamente este tema, el paradigma de la memoria, de la verdad y la justicia, siempre vamos incorporando textos que nos sean más amables, que les sean más amables en realidad a los estudiantes. Porque cuando vemos la película La Noche de los Lápices, que para alguno de nosotros o alguna de nosotras puede ser más próximo, porque si bien no vivimos ese tiempo exactamente así, pero sí tenemos recuerdos más cercanos de la dictadura, para nuestros estudiantes y para nuestras estudiantes es totalmente alejado. Entonces, tender puentes con esos temas, buscar que ellos se identifiquen, que puedan inspirarse en esas luchas, nos parece algo que es un gran desafío que tenemos todos los docentes. Yo sinceramente no conocía mucho de La Noche de los Lápices, la conocía por mi hermano, que nosotros como antes en primaria estábamos en otro pueblo. Él me contaba de que habían visto la película y que esto, que lo otro, y yo no sabía nada, sinceramente, hasta que lo empezamos a ver con la profesora, y también por el tema de la dictadura, que ahí van saliendo algunas palabras. Es una manera de aportar nuestro granito de arena. Esta experiencia que nosotros tenemos como grupos colectivos, como prácticas escolares, poder transmitírsela a otros estudiantes, o transmitírselas también a la comunidad, decirles, bueno, nosotros pusimos en diálogo textos y momentos de la historia, y creamos nuestros propios textos con esa historia tan triste que nos tocó vivir. En el cierre de la vigilia, el grupo Sonidos de esta Tierra, integrado por Carlos Schulz, Darío Sorsi, Daniel Fraile y Eduardo Castro, realizaron una intervención musical y un homenaje al profesor Roberto Petit, docente de geografía y comprometido militante social, que le dio el nombre al grupo, que en 1979, en un contexto de proscripción política, nació como Vilcabamba. A Roberto se lo presenta tal cual como era. Una persona
casi que te diría fuera de serie. Casi que te diría fuera de serie. Una persona querida por todo el mundo, por sus compañeros, por los profesores, comprometido, generoso, riguroso en su estudio. Un tipo curioso, te podría decir, al extremo, en cuanto a todo lo que es La Pampa y particularmente del oeste de La Pampa. Un tipo con un compromiso extremo del problema que tiene La Pampa desde hace 70 años con el tema de los niwiles y el tema de los cortes de agua y todo lo demás. El nombre de Vilcabamba nació porque se lo puso él. Vilcabamba es un conjunto, lo comenzó en un principio, durante la época de la dictadura militar inclusive, que se llamaba Grupo Universitario Pampeano, conformado por todos alumnos de la universidad. Y después, a propuesta de Roberto, que había venido medio fascinado de Machu Picchu, y había andado por ahí y todo lo demás, dice, Vilcabamba es un lindo nombre. Y quedó Vilcabamba, o sea que el nombre de Vilcabamba y las primeras actuaciones de Vilcabamba y todo lo demás, Roberto era número puesto ahí, ¿no? Era el que buscaba cosas para leer y dice, mirá qué lindo para leer esto. Es decir que Vilcabamba en realidad siempre tuvo una conexión muy estrecha y era como un integrante más. Además le gustaba cuando salíamos a ir por ahí con nosotros y le gustaba mucho la música también. Por eso en realidad quiero públicamente manifestarles mi agradecimiento por haberse acordado de Roberto y hacer esto que hicimos en Santa Rosa, hacerlo acá, que es, como te decía, su lugar del mundo. En el marco de la vigilia, el programa de Educación Superior y Pueblos Originarios de la ULPAM estuvo presente con un conversatorio a cargo de Nilda Patti Redondo, docente de la Facultad de Ciencias Humanas, sobre el libro de su autoría, De la conquista del desierto a la doctrina de la seguridad nacional. Me invitaron a participar a propósito de un libro que fue publicado por la EDULPAM en 2017, que se llama De la conquista del desierto a la doctrina de la seguridad nacional, y que fue el producto de una de las producciones escritas que hicimos en el marco de un proyecto de investigación que se desarrolló entre 2014 y 2017 en la Facultad de Ciencias Humanas y que se denominaba el proyecto de investigación Genocidios en la Argentina, pensando en plural el genocidio que da origen a la creación del Estado argentino, el genocidio sobre los pueblos originarios o culturas preexistentes y el genocidio perpetrado en la Argentina en el siglo XX en torno a la última dictadura militar que instauró el terrorismo de Estado a partir del 24 de marzo de 1976. No solamente es una asociación de carácter intelectual o teórico, sino que también, además, en el aniversario de la conquista del desierto en 1979, en plena dictadura, los propios genocidas y dictadores reivindicaron la conquista del desierto, porque ellos consideraban que había una línea de continuidad entre aquel proceso de conquista y lo que ellos se consideraban como la defensa del mundo occidental y cristiano, ¿no? En contra de los extranjeros indígenas o los extranjeros comunistas, que para ambos eran considerados que no pertenecían a la patria ni a la nación. Los dueños de la patria y de la nación se autoeligieron ellos.
sigo desarrollando proyectos de investigación que tienen esta línea de trabajo de interdisciplinariedad, en donde participan gente con formación en el área de la historia, pero también otros que provenimos del área de las letras y en particular con la perspectiva de análisis del discurso. Trabajamos a partir de los textos, qué nos dicen, y en ese sentido en este libro trabajamos respecto de cómo estaba caracterizada la población indígena desde largo tiempo antes de producir el proceso genocida, en textos canónicos como Martín Fierro, que manifiesta un desprecio profundo por la población indígena, o incluso una excursión a los indios ranqueles, que tiene una doble faz. A veces parece querer comprender o ingresar en un proceso multicultural, pero en realidad finalmente termina reivindicando la necesidad de robarle las tierras a los pueblos originarios para que sobre allí se siente la llamada civilización. Y también trabajamos desde perspectivas que tienen que ver con lo etnológico, con lo antropológico, con los estudios lingüísticos. Creemos que las distintas perspectivas científicas y artísticas, y culturales y literarias tienen que confluir para alumbrar estos procesos que requieren un trabajo permanente para luchar contra los discursos que vuelven a colocarse en el presente. Por eso esa presencia del discurso que reivindica el genocidio en el presente es una de las características de los procesos genocidas, que se extienden en el largo tiempo y que actúan hasta el presente. Nosotros lo podemos decir ahora en el sentido de que tenemos un gobierno nacional que reivindica los procesos genocidas, a ambos. Otro de los rasgos de los procesos genocidas, nosotros hemos trabajado mucho con un investigador que es bastante conocido, que es muy importante, que es Daniel Feuerstein, y que tiene sus estudios sobre el genocidio. Él habla de práctica social de genocidio, y en su perspectiva señala que parte de la sociedad civil ha acompañado el proceso previo e incluso ha acompañado, a veces con el silencio y otras veces de manera activa, los procesos de destrucción de aquellos de los cuales se quería desprender, quienes se apoderan del Estado, ¿cierto? También sectores de la sociedad civil ha resistido, ¿cierto? Esa es una de las características. La otra de las características es que quienes han sido destruidos o quieren ser eliminados de la faz de la tierra no son pura víctimas. Nosotros no los debemos recordar como pura víctimas. Ellos han sido efectivamente sociedades o grupos de sectores organizados en el seno de la sociedad misma, como fue en los 70, en los 60, en los 70 en Argentina, que eran efectivamente molestos para un orden social vigente que pretendía llevar adelante lo que finalmente triunfó, que es la constitución de un Estado liberal o neoliberal, la instauración de la propiedad privada, la apropiación de las tierras en el caso de los indígenas y la eliminación del concepto de socialismo en el caso de los 70. La memoria es un proceso colectivo que se desarrolla en el espacio público como un ámbito de construcción compartida, destinado al encuentro, la reflexión y el análisis crítico de la historia reciente. La vigilia adquiere un valor simbólico fundamental, promoviendo la conciencia pública y actuando como una garantía para prevenir la repetición de graves violaciones de derechos humanos. Bueno, me parece muy importante porque es un momento de encuentro, un momento en donde se habla, donde se desarrollan las ideas y las perspectivas, porque nosotros la fortaleza que tenemos es justamente esa, el trabajo de investigación, la posibilidad de hablar y de reflexionar, el momento para tener lucidez entre todos nosotros de manera colectiva. Nunca jamás tenemos que dejar de lado esas prácticas, porque por algo impusieron el silencio también, por algo cuando pueden quemar los libros, cuando pueden, el proceso genocida del siglo XX en Argentina fue siguiendo la tradición del nazismo, hizo grandes hogueras de libros, ¿cierto? Y prohibió grandes cantidades y censuró. Así que nosotros tenemos que hacer lo contrario y estas son oportunidades para eso. Es muy importante darnos cuenta de que
estos procesos negacionistas, esta recuperación de discursos reivindicatorios, no son procesos aislados, sino que se enmarcan también en una fuerte erosión democrática, digamos, en una fuerte discusión sobre la democracia y sus cualidades, digamos, en términos de sistema de organización política para resolver los problemas de las personas. Y entonces eso nos enfrenta frente a una preocupación que es la preparación del terreno, digamos, para que tengamos menos herramientas para reaccionar frente a las injusticias y frente al dolor de los demás. Entonces la memoria, digamos, nos permite no solamente saber lo que ocurrió en el pasado, sino saber quiénes somos hoy en día, todos y todos, quiénes son nuestros vecinos, nuestros compañeros, los jubilados que sufren por lo que está sucediendo y demás, digamos, ¿no? Recobrar ese sentido colectivo y popular que es lo que está siendo atacado.